Estamos de vuelta. Como le decía, Ecuador es uno de los países más afectados por el coronavirus en América Latina. De acuerdo a una actualización presentada este viernes por el gobierno ecuatoriano, el país ya registra más de 1.600 infecciones y al menos 41 fallecidos. El portavoz del Ministerio de Salud Pública, Santiago Tarapuez, añadió que en Ecuador hay otros 2.347 pacientes con sospecha de coronavirus y que por el momento han descartado unos 1.941 casos, por supuesto, a nivel nacional. Esto es con respecto a Ecuador. Las provincias más afectadas son Guayas, Pichincha y Los Ríos. En Guayas y Pichincha las autoridades han detectado contagios comunitarios y se han establecido normas para frenar la propagación. Sin embargo, los números van en aumento y es de especial preocupación la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, el epicentro de esta pandemia en Ecuador, donde ya se registran más de 830 casos según cifras oficiales. Un alto funcionario del gobierno ecuatoriano dijo a CNN que los hospitales en Guayaquil están desbordados y que las medidas de restricción de movilidad establecidas en Guayaquil no se estarían cumpliendo a cabalidad. Pero también asegura el número de contagios es exponencial por esa razón, eso es lo que nos dice. Añade que se ha actuado con irresponsabilidad por parte de los ecuatorianos en esta zona de Guayaquil. Una muestra de la situación crítica que atravesarían los hospitales quedó plasmado en un video grabado este jueves en Guayaquil. Allí se muestra a un paciente tendido en la parte de atrás de una camioneta a las puertas del hospital del Seguro Social del Ceibos. La persona que graba el video y supuesto dueño del vehículo asegura que el paciente tenía más de una hora a las afueras del centro médico sin ser atendido. No obstante, agradeció el gesto de dos personas que le habrían brindado oxígeno, pero véalo usted. Llevo una hora en la entrada de emergencia del hospital de Los Ceibos y al señor no lo reciben. No lo reciben. Esto es una total burla del gobierno, de la ministra de Gobierno, del ministro de Salud, que dice que en este hospital hay la más alta tecnología para enfrentar esta crisis. Y esta crisis, mire cómo lo están manejando. En mi balde de camioneta, esa es la camilla. Aquí afuera con tremendo solazo, un sol de 40 grados. Y tienen al señor, ahí está vivo. Los señores que están ahí sacaron un tanque de oxígeno. Pero aquí, estos indolientes no lo quieren, tienen la puerta cerrada y no la quieren abrir para que no entre el enfermo. Como pudo observar, la persona que graba el video clama por ayuda. El paciente, según la versión de quien sería su hijo, tiene problemas de movilidad y necesita una camilla para ser trasladado. Al momento de la grabación del video dicen que llevaban más de una hora, usted lo escuchó, más de una hora esperando sin ser atendidos. Pero CNN no puede confirmarlo de forma independiente. Eso es lo que alega y lo que escuchamos, ya lo vio usted. Solo podemos confirmar que las puertas del hospital permanecen cerradas, eso sí queda muy claro, mientras el vehículo está en la entrada. Tampoco hemos podido determinar la identidad del paciente. El equipo de conclusiones contactó a la Dirección de Comunicaciones del Seguro Social de Ecuador y ellos confirman que sí llegó ese paciente, pero aseguran que fue atendido en cuestión de minutos y que esa ayuda queda plasmada en el video donde se ve al personal médico asistiendo con oxígeno. No obstante, el hospital no ha respondido si hay personas que deben esperar para ser atendidas como ocurriría en un centro de salud en situaciones habituales y si falta de capacidad, ¿no? Habría sido una de las razones para demorar el ingreso, que bien alega esta persona que aparece grabando el video, llevaba más de una hora esperando. Entonces la pregunta es, ¿colapsó el sistema médico en Guayaquil? ¿Vamos a ver más situaciones como estas? ¿Qué se puede esperar en los próximos días? Vamos a hablar con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador en vivo desde Quito. Expresidente, gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a usted, presidente Lucio Gutiérrez. Estas imágenes son desgarradoras. Me han llegado muchas otras más que no he podido confirmar el origen,
pero que hablan de una situación extrema en ciertas áreas o ciertas zonas precisamente de Guayaquil. ¿Qué sabe usted acerca de esto? ¿Qué tan real es la tragedia que se está viviendo en Guayaquil, que denuncian muchas personas, como este video que acabábamos de ver, presidente Lucio? ¿Qué sabe usted acerca de esto? Definitivamente el sistema de salud ha colapsado, esa es la realidad. Pero antes permítame solidarizarme con las familias de los fallecidos en el mundo por la pandemia del coronavirus y también felicitar a las personas que con sacrificio se están quedando en sus casas, porque debemos recordar que esta batalla la ganamos quedándonos en casa. Ahora, es cierto que el actual gobierno del presidente Lenín Moreno heredó una economía destrozada, pero también es cierto que el actual gobierno ha actuado con total irresponsabilidad, con total incapacidad, porque si hubieran continuado con la política responsable de mi gobierno, que en 2 años ahorramos alrededor de 2.500 millones de dólares, y que si se continuaba, repito, con esa política responsable, después de 15 años, y cuando el precio del barril de petróleo sobrepasó los $100, hubiéramos tenido, según han calculado los especialistas, alrededor de 50.000 millones de dólares en ahorros, con lo cual se hubiera enfrentado adecuadamente y con muchas más posibilidades de éxito esta pandemia del coronavirus. Hubiera habido recursos para comprar el equipo médico necesario, los kits para hacer los exámenes y lograr determinar quiénes están contagiados con anticipación, para blindar el territorio ecuatoriano, porque esto sabíamos. Hace 3 meses se desató la crisis en la China y todos los países sabíamos que en cualquier momento esa enfermedad iba a ser contagiada al resto de países, como efectivamente sucedió. Pero el actual gobierno no hizo absolutamente nada para tomar acciones y enfrentar esa amenaza letal. El actual presidente de la República, demostrando falta total de liderazgo, dejó el manejo de esta pandemia mundial en manos de personas inexpertas. Porque, ¿qué sabe la ministra Paula Romo, el señor Roldán, que es ministro de alguna cosa en el Palacio de Gobierno? ¿Qué sabe, les repito, sobre salud pública? Aquí el problema... Perdón, presidente, que lo interrumpa. Quiero confirmar con usted algo que reportan ya medios ecuatorianos. Hablando de irresponsabilidad, ¿es cierto que se ha autorizado un partido de fútbol con público este fin de semana precisamente en Guayaquil y que habría sido autorizado por la ministra de Gobierno? ¿Esto es cierto? ¿Me puede usted decir si sabe algo acerca de esto? A ver, no fue este fin de semana, fue el fin de semana anterior y se le culpaba... ¿Fue el fin de semana anterior? Sí, y se le culpaba al ministro de Gobierno, al gobernador de la provincia de Guayas, que depende de la ministra de Gobierno. Justamente a eso me refiero, que el presidente de la República dejó el manejo de una crisis que es mundial, una pandemia mundial, en manos de gente inexperta. Y ahí yo estoy de acuerdo con lo que denunció la exministra, la doctora Catalina Andramuño, que primero no le dieron recursos para enfrentar esta pandemia. Y segundo, han colocado a gente inexperta, han actuado politiqueramente para enfrentar esta crisis. Y ahí están los resultados. Un fracaso total, porque no es que el Ecuador sea el segundo país en tener más contagiados. Nosotros tenemos más de 1.600 contagiados de 17 millones de habitantes. Brasil tiene 3.400 contagiados, pero de 210 millones de habitantes, 12 veces más habitantes que el Ecuador. Si multiplicamos por 12 los 1.600, llegamos alrededor de 20.000 contagiados. Claro. Esta es una situación terrible la que está sucediendo en el Ecuador. Claro, cuando se habla de densidad poblacional, pues sí, los porcentajes son completamente diferentes. Ahora, escuchándolo usted, presidente Lucio Gutiérrez, escuchando esta semana a la ministra, aquí en el programa, la ministra de Gobierno,
Romo, y me decían, ha sido muy duro con la ministra de Gobierno. Bueno, es que no se puede ser menos duro cuando se autoriza un partido de fútbol en medio de una crisis de coronavirus, en un evento masivo, es irresponsable por más. El segundo tema que se está hablando es el tema de los cuerpos, que incluso hay personas que estarían denunciando que ni siquiera han podido recuperar las cenizas que se estarían llevando para cremar precisamente estos cuerpos. Y yo le quiero preguntar, presidente, abiertamente, aquí hay dos temas importantes, falta de recursos y negligencia. Pero para usted, ¿cuál de las dos ha pesado más y considera que en efecto ha habido negligencia? Definitivamente ha habido negligencia en el actual gobierno. Ha habido total irresponsabilidad para actuar con medidas preventivas para tratar de reducir los efectos de la pandemia mundial. Se decretó el estado de excepción, pero las emergencias son como en las guerras, es para movilizar todos los recursos, en el caso de una guerra, para la defensa nacional. En el caso de una pandemia, de un desastre como el que estamos atravesando en el mundo entero, los recursos debían haberse movilizado en la dirección del Ministerio de Salud y no se lo ha hecho. Se comenzaron a gastar dinero en banalidades, en un circo, $2.400.000. No se han suprimido las consultorías, las asesorías, crearon secretarías nacionales que no sirven absolutamente para nada, cuando lo que debían haber hecho es una reingeniería del presupuesto nacional del Estado para distribuir, para movilizar la mayoría de recursos en beneficio del Ministerio de Salud y enfrentar de mejor manera esta pandemia. Hace pocos días no se tenían ni siquiera mascarillas, ni guantes, ni alcohol, ni equipo biomédico para los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería que tenían que enfrentar la crisis, que tenían que atender a los pacientes prácticamente a merced del contagio de este coronavirus. Los militares, los policías igualmente también se han contagiado por la falta de equipo médico. No se ha hecho absolutamente nada para recuperar la plata robada. Y todos son solo disculpas, que no hay leyes, mentira. Amigos, en mi gobierno recuperamos alrededor de $1.000 millones. Hace 15 años de la plata que se robaron los banqueros y ciertos empresarios corruptos en el atraco bancario. Ahora se denuncia, se dicen muchas cosas, es pura palabrería, la gente solamente quiere figurar, pero en la práctica no han hecho absolutamente nada. Presidente Gutiérrez, preguntarle, aquí hay en varias ocasiones he escuchado por parte de funcionarios de gobierno el señalar y responsabilizar en gran parte a los propios ecuatorianos por no respetar las medidas que se les están indicando, ¿no? Que resulta contradictorio cuando se permite realizar un partido de fútbol con público en un estadio. Pero bueno, finalmente están, y lo decía la misma ministra Romo aquí en el programa, que en mucho es porque los ecuatorianos no están haciendo caso. ¿Usted qué tanto le atribuye de peso a esto, a este señalamiento? A ver, aquí la responsabilidad no es del pueblo, porque ese pueblo pobre tiene dos opciones: o morirse de hambre en su casa, porque no tienen trabajo, porque para comer tienen que salir a trabajar todos los días, o la segunda opción, salir como están haciendo a contagiarse, digamos, a arriesgarse de un contagio por esta pandemia del coronavirus. Es el gobierno el que debía haber actuado, pero con tiempo, de darles una alternativa para que la gente se quede en casa, darles alimentación, distribuir con las Fuerzas Armadas, distribuir con la Policía Nacional, y no hubiéramos llegado a estos casos de contagio que son 1.600. ¿Pero por qué son 1.600? Porque no se han hecho los exámenes médicos, no se han hecho los tests a muchos ecuatorianos que posiblemente sin saberlo están contagiados. Y esa es otra irresponsabilidad del actual gobierno. Tranquilamente los contagiados pueden ser el doble, pueden ser el triple, y esa gente contagiada que no lo sabe está contagiando a más ecuatorianos. Realmente causa indignación, claro, la negligencia, la irresponsabilidad
con la que ha actuado el actual gobierno y por eso nos encontramos en esta situación. Y claro, lo más fácil es culparle al pueblo, decirle que el pueblo son unos irresponsables, pero hay que ponernos en los zapatos de esa gente que todos los días tiene que comer, que todos los días tiene que arriesgarse, tiene que enfrentarle a la muerte, tiene que enfrentarle al coronavirus, porque no tiene otra alternativa. Y les hemos visto a través de los medios de comunicación, la gente dice, señorita, ¿y qué quiere que haga? Porque si no salgo a trabajar, mis hijos se mueren de hambre en la casa, tengo que trabajar. Entonces, el gobierno debía haber tomado acciones con tiempo, con anticipación, acciones preventivas para enfrentar la crisis. Ojalá el gobierno nos escuche y cambie radicalmente su actitud y deje en manos de expertos la crisis y movilice recursos en dirección del Ministerio de Salud y recupere la plata que se robaron y pida también la contribución de los más ricos del país. El año pasado, el gobierno condonó deudas por intereses, por atrasos, a los más ricos del país, por alrededor de 4.500 millones de dólares. Ahí está la plata. Por culpa del gobierno, hoy está sufriendo el pueblo ecuatoriano y lamentablemente son los más pobres del país los que están pagando la factura por la incapacidad del gobierno ecuatoriano. Pues veremos si hay algún cambio en la estrategia por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo cierto es que quiero subrayar lo que dice el expresidente Lucio Gutiérrez. Imagínese usted aquellas personas que viven el día a día, no le digo de cheque a cheque, de día a día, cómo quedarse en casa. Esta gente que vive del negocio informal, aquellos que usted ve incluso a veces pidiendo dinero en un semáforo o en las esquinas, ¿cómo hacerlos quedarse en casa si no salen a buscar un centavo que alguien le regale? ¿Cómo comer? Desgraciadamente esto pasa en toda nuestra Latinoamérica. Esa gente, si se queda en casa, no come. Y esto es algo muy importante, es un fenómeno en toda Latinoamérica. Y yo estoy consciente, y muchos de nosotros cuando decimos, quédese en casa. Y yo digo, claro, quédese en casa. En la mía es muy fácil quedarse. Pero en la de una persona que vive día a día, que tiene 3, 4, 5 hijos, que no tiene un cheque, que no tiene dinero para darles de comer, en esa casa no se puede uno quedar, y esto es algo que los gobiernos de Latinoamérica deben tomar en cuenta. Quédese en su casa. Claro, en la de una estrella de Hollywood es muy fácil, en la de un servidor es muy fácil, pero en la de estas personas no se puede, prácticamente es imposible porque se mueren de hambre. Presidente Lucio Gutiérrez, mil gracias por haberme acompañado. Estaremos monitoreando, por supuesto, la situación, muy preocupados con lo que está pasando en el Ecuador y estaremos, de nueva cuenta, saludándonos. Estoy casi seguro que será pronto. Muchas gracias, presidente. A usted muy gentil. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, el presidente Lucio Gutiérrez, el presidente del Ecuador en vivo desde Quito. Voy a hacer una pausa. Regresamos con coronavirus en México y ya denuncias de un grupo, usted lo conoce muy bien y es muy importante a nivel regional, Human Rights Watch. ¿Por qué? Bueno, por el manejo de la pandemia por parte de López Obrador, de AMLO, el presidente de México. Ya vengo.